días, sean bienvenidos a Logos Devocionales Tiempo con Dios. Qué gusto que nos puedan estar acompañando hoy jueves 12 de diciembre en este estudio diario, llevando por título Juicio y Esperanza. Está en Apocalipsis 14 del 1 al 13. Así dice la palabra del Señor. Después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de gran trueno. Y la voz que oí era como de arpista que tocaban sus arpas. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, y nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe en Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Juicio y esperanza. El día de hoy nos encontramos con un pasaje bastante interesante. Apocalipsis es tan interesante. Hemos estado aprendiendo grandes cosas, grandes lecciones que realmente por temor, hablando inclusive de manera personal, no habíamos estudiado Apocalipsis como debíamos. ¿Por qué? Porque teníamos ese prejuicio de mencionar o decir: es que es escatología, es que ¿qué nos puede aportar Apocalipsis? Sabemos que son cosas del porvenir y cosas que realmente nos hablan de la victoria de Cristo, pero realmente nos va a aportar algo. Y hemos visto que realmente así es. Nos está aportando, nos está fortaleciendo y definitivamente en cada devocional nos lleva a un examen arduo. Y es que esa es la cuestión. Si recordamos, a partir de ahorita en el versículo 1 se nos menciona nuevamente a los 144,000. Y vamos a empezar a mencionar varios apartados, pero vamos a estar desglosando el devocional en 4 puntos, que es el primero: juicio y esperanza. 1, en el Cordero. Nos dice el versículo 1: después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Si se acuerdan que estuvimos estudiando, vimos cómo realmente el dragón empezó a hacer una copia de lo que es la verdad revelada en el Evangelio. Esto con el fin de engañar a los hombres. Y dentro de estas copias, lo vimos el día de ayer, está la marca que representa el nombre de la bestia y es impuesto para aquellos que quieran seguir en el mismo régimen de la bestia. En este caso, aquellos que genuinamente obedecen a el diablo. Y pues se aplica lo que le dijo el Señor Jesús a los fariseos: ustedes son de su padre el diablo. Y vemos un contraste. Desde el capítulo 7 de Apocalipsis se nos menciona que Dios va a sellar a los suyos, los va a separar. Pero a partir del capítulo 13 se nos menciona que el dragón va a hacer lo mismo y obviamente es una copia. Y aquí vemos algo completamente algo muy diferente, algo que va a marcar un precedente. ¿Por qué? Porque el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión. El Cordero estaba victorioso. No había duda de que era él.
Si ustedes han visto las películas de las Crónicas de Narnia, en la primera, El León, la Bruja y el Ropero, se verá en la batalla final, cuando parece todo perdido, la bruja está a punto de eliminar a Peter. Y en ese mismo momento va la secuencia de cómo Aslan va corriendo, llega a lo alto de ese monte donde estaban peleando y ruge. O sea, es una escena muy bonita. Prácticamente puedo imaginarme de esa manera esta escena. El cordero imponente. ¿Por qué? Porque no estaba solo, él estaba en pie victorioso. Y todos los que tenían el nombre, todos los 144,000, dice, tenían el nombre de él y el de su padre escritos en la frente. Estaban separados. Pero, ¿qué es lo que le empezaba a caracterizar este momento? Nos dice que escuchó Juan una voz en el cielo, como estruendo de muchas aguas y como sonido de gran trueno. O sea que era muy fuerte el sonido que estaba escuchando. Era como el estruendo de las aguas, como gran trueno, pero no era molesto, sino que era como de arpistas que tocaban su arpa. No nos estaba diciendo que había personas tocando el arpa, no. El cántico que ellos estaban entonando se asemejaba a la música dulce, que el sonido afable que produce un arpa. Si ustedes han escuchado un arpa en persona, es algo sensacional, algo muy hermoso. De manera que ese cántico se caracterizaba por ello y nos dice que era un cántico nuevo y estaban delante de los 4 seres vivientes y de los 24 ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino los 144,000 que fueron redimidos entre los de la tierra. Y es que vemos acá, fueron redimidos de entre los de la tierra. Algo muy diferente a la descripción de lo que nos da los moradores de la tierra. Recordemos, esta palabra me quedó muy presente cuando habla de moradores de la tierra, que en el griego es kataikuntas, que significa aquellos que están arraigados en la tierra, o sea, que no quieren dejar esta tierra, que están muertos en sus delitos y pecados y que no quieren reconocer su maldad. Es diferente la descripción que nos da de los 144,000, porque ellos fueron redimidos de entre los de la tierra. Y todo esto es una esperanza que yace en el Cordero. Pero ¿qué descripción nos da? Dice que estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Este pasaje no nos está dando pie, no nos está reforzando la idea del celibato. No, sino que nos está diciendo que ellos no se contaminaron. Sabemos que en el mundo vamos a tener aflicciones, vamos a tener dificultades. No somos perfectos. Pero aquellos que realmente, constantemente estaban entregando su vida a Dios. Dice, no solamente no se contaminaron, fueron puros en el Cordero, fueron limpiados en la sangre del Cordero, sino que nos dice acá, estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Se caracterizaron por ser limpios por el Cordero, se caracterizaron por seguir al Cordero, pero también dice que estos fueron redimidos entre los hombres como primicia para Dios y para el Cordero. O sea que Dios hace la obra de redención y limpieza. Dice, y en sus bocas no fallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Pero es que, hermano, recordemos lo que nos dice el apóstol Pablo, y estos eran algunos de vosotros, y empieza a dar una gran lista. Sí, pero somos redimidos a causa del sacrificio de Cristo, pero yo también he mentido en algún momento y me arrepiento de ello. E inclusive Jonathan Edwards dice que debo de arrepentirme de mi arrepentimiento porque luego no suele ser sincero. Sí, sabemos eso, pero ¿qué estamos hablando en los capítulos pasados? En esta secuencia que traemos, que al momento de que se está pronunciando aquí lo que son las bestias respaldadas por el dragón, lo estamos mencionando como la herejía. E inclusive puede ser aquí expresado, y en sus bocas no fallada mentira, o sea, que no se propiciaron hacia lo que es la herejía, no cedieron ante ella, y en sus corazones tampoco lo hicieron. De manera que sí, va a haber juicio, pero también va a haber esperanza para aquellos que están en el Cordero y que han sido redimidos. Pero es que, hermano, tengo dificultades, tengo problemas, tengo todavía tentaciones, tengo lucha con el viejo hombre. Lo sabemos, esto sucede a todos los que somos creyentes, pero lo mejor que puede pasarle a alguien es que realmente entienda su mal caminar, se rinda a Dios, le entregue su vida y regrese por el sendero angosto. Y eso lleva al segundo punto de juicio y esperanza 2 en su evangelio. Nos dice acá,
En este capítulo 14 y 15 se va a caracterizar por las visiones que Juan va a tener. Y en este momento la primera es del Cordero, una visión de gloria. Ahora es una visión de esperanza, porque vemos, dice acá, vi volar en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicar a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Qué es lo que tenía? El evangelio eterno, la verdad revelada que nosotros tenemos en la escritura. ¿Para qué? Para que fuera predicada. ¿Y qué es lo que decía él? Versículo 7. Temed a Dios, dadle gloria, porque a la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. De acuerdo a la gramática, aquí está manejando tres imperativos, tres órdenes que son urgentes, que se deben de cumplir al pie de la letra. Nos dice acá, temed a Dios, teman a Dios, denle gloria, número 2, y 3, adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Pero ¿por qué engloba todo esto? ¿Por qué? Porque los hombres envanecidos en su propio razonamiento, como lo dice en Romanos 1, y dice que ellos dieron gloria a lo que Dios creó sin darle gloria a Dios, pensando que la naturaleza, que todo lo que ellos podían observar, todo lo que ellos podían crear, venía y que le debían de dar gloria. Obviamente, deshonrando a Dios en ese mismo proceso. Es por eso que dice acá, teman a Dios, al único soberano. Dice también, denle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. O sea, entiendan, teman, ríndase ante Dios. Denle gloria a Él porque su juicio ha llegado. Ya no hay tanta misericordia, ya su misericordia se está acabando. ¿Por qué? Porque su juicio ha llegado. Y no es que tenga un fin la misericordia de Dios, sino que también Dios es juicio, es fuego consumidor. Y dice, adoren a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Donde ustedes tienen su supuesta esperanza, Dios lo hizo. Dios está por encima de todo ello. Reconózcanlo. De manera que sabemos del juicio y la esperanza que nos da el estar en el Cordero. Esa redención que nosotros tenemos, ese cambio en nuestra vida, esa esperanza y esa apertura de cambiar, de entregarnos a Él. Y también tenemos esa esperanza en su evangelio que nos lleva ¿a qué? A temer a Dios, reconocerlo en todo, a glorificarlo a Él y a adorarlo nada más. Recordemos la frase de Paul David Tripp. La adoración está diseñada para recordarte que en el centro de todas las cosas hay un Rey glorioso y lleno de gracia, y ese Rey no eres tú. Eso es algo muy hermoso, reconocer que la gloria es únicamente para Dios. Eso lleva al tercer punto, juicio y esperanza 3, en su ira. ¿En su ira? Sí. ¿Por qué? Nos dice el versículo 8. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino de su furor y de su fornicación. Quizá no nos está hablando aquí específicamente de Babilonia, pero el hecho de que se ocupe el término de Babilonia es porque se volvió un referente por la idolatría que habitaba ahí, por el desenfreno, por el pecado, por la inflexibilidad, por también el libertinaje. Podemos empezar a hacer una gran descripción de Babilonia. Entonces, con base en ello, se va a establecer un elemento similar a través de los gobiernos. Eso es algo muy obvio. Vemos la situación a lo largo de la historia, vemos la situación en nuestra cotidianidad y cómo se ha ido pervirtiendo absolutamente todo. Y lo feo es esto, que busca, dice, dar de beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación, corromper absolutamente todo e inclusive a los que son del Cordero, que debemos de tener sumo cuidado en ello. ¿Por qué? Porque aquellos que beban, se embriaguen y persistan en el vino del furor de la fornicación de Babilonia, va a haber consecuencias a lo mismo que Babilonia. ¿Por qué? Porque aquí se está diciendo que ya cayó, ya va a ser destruida. ¿Por qué? Porque el Cordero está en pie sobre el monte de Sión, el Cordero es victorioso. Nos dice el verso 9, el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Vemos el contraste. Aquellos que adoran a la bestia, aquellos que han recibido su marca, aquellos que se han embriagado de su vino, van a recibir
otro vino para beber, otra copa. Y ese vino es de la ira de Dios. Y ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. O sea, han acumulado ira para el día de la ira. Y nos dice que serán atormentados con azufre y fuego, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tienen reposo de día ni de noche. Muchos autores dicen que en el infierno no habrá incrédulos, porque todos sabrán que Dios es verdadero y que Dios castiga el pecado. De manera que nos está advirtiendo acá realmente de esto, ¿no? Y nos da este contraste. Aquellos que adoren a la bestia van a recibir un castigo. Pero aquellos que adoren al Cordero estarán con Él y lo van a adorar. Y su voz va a ser fuerte, pero también va a ser dulce. ¿Por qué? Porque van a estar adorando al Cordero que los redimió, que los limpió. Pero también no se queda aquí en esta cuestión de su ira. El doctor Carballosa, al respecto, en Apocalipsis, él escribe lo siguiente: quienes rechazan el amor y la gracia de Dios manifestados a través de Jesucristo tendrán que soportar los tormentos del juicio del soberano Señor de la creación. Solo aquellos que se acogen a la misericordia de Dios y se refugian en Jesucristo serán librados de la condenación eterna. La diferencia entre la vida y la muerte es Jesucristo. Realmente tenemos esa esperanza en Jesucristo, tenemos esa esperanza en el Evangelio, que el impío corrija su camino y el hombre perverso su pensamiento, parafraseando el pasaje. Y es que debemos de ser conscientes que Dios es misericordioso, pero también es fuego consumidor. Y eso lleva al último punto, juicio, esperanza 4 en su promesa. Y nos dice acá, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesucristo. Y dice que escuchó una voz desde el cielo que decía: bienaventurados aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán en sus brazos porque sus obras con ellos siguen. Aquí está hablando y se está refiriendo a aquellos que permanecen sin claudicar en medio de la prueba. Y es que sí, es difícil la prueba, es difícil las tentaciones, pero con la ayuda de Dios podemos salir adelante. El doctor Carballosa escribió lo siguiente: es probable que algunos de ellos se sientan tentados a abandonar la fe en el Cordero a causa de la pesada carga de la prueba. Esos creyentes necesitarán paciencia, es decir, la capacidad para resistir sin abandonar la lucha contra las fuerzas del mal. No sé en qué lucha te encuentres, en qué dificultad estés pasando ahorita, pero Cristo es nuestra esperanza por excelencia. Su juicio y esperanza nos da una confianza perpetua a través del Cordero que venció la muerte, a través de su Evangelio que es eterno, es perpetuo y que todas las naciones lo van a escuchar, a través de su ira que va a castigar el pecado y que no va a quedar impune absolutamente nada. Por eso nos llama al arrepentimiento constante, a entender nuestra maldad, a rendirnos absolutamente ante Él, pero también a confiar plenamente en su promesa. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta este punto del devocional. Genuinamente, como grupo de logos devocionales, Tiempo con Dios, estamos buscando explicar en mayor detalle, pero también evitar que queden la mayor cantidad de dudas. Es algo imposible eso, pero si llegan a tener dudas pueden escribirle en la caja de comentarios. Agradecemos que hayan llegado hasta este punto del devocional. Reciban un afectuoso saludo y si Dios nos presta vida, el día de mañana continuaremos el estudio devocional. Saludos.